A ver qué pasa con Chile. Axel, buenas noches. Buenas noches. Bueno, Chile, como ustedes saben, es el país con los mejores indicadores económicos de América Latina, los mejores índices de desarrollo humano. Es un país que tiene un 7% de pobreza comparado con el 30% que tiene Argentina. Y si ustedes van a analizar cuáles son las razones de eso, resulta que Chile está entre los 10 países con mayor libertad económica del mundo. Y si ustedes hacen un cruce entre los países con mayor libertad económica del mundo y los países menos corruptos del mundo, resulta que hay una correlación bastante directa entre estados que intervienen menos o intervienen de manera eficiente y menos corrupción, porque evidentemente cuando tiene una burocracia gigantesca, los incentivos de capturarla para beneficiarse son también mucho más grandes. Entonces, el caso de Chile, que es un país vecino, que era mucho más atrasado que Argentina, y ahora en varios indicadores, prácticamente todos los indicadores de desarrollo social, movilidad social y los demás más avanzados, se debe a que durante 3 décadas o más, ¿no es cierto?, incluida la democracia, que profundizó las reformas que venían de un gobierno con serios problemas que conocemos todos. Bueno, eso se ha mantenido y gracias a eso hemos ido avanzando y hemos crecido a tasas de 4, 5, 5%. Pero ahora con un estamos revirtiendo. Claro, Me parece un poco los contradictorio números- poner a Pinochet en los años de libertad. Me parece un poco contradictorio untar las el reformas fueron régimen de de la libertad dictadura de económica. Pinochet con la libertad. con Económica, sí. No, Fueron iniciadas en esa época. No, perdóneme, caballero, parar. está equivocado, caballero. Le voy a decir una cosa. ¿Cuál es el recurso estratégico de Chile? Cobre. Muy bien. ¿Se estatizó el cobre? El cobre sigue siendo No se estatal. estatizó. Codelco es estatal. Fue Codelco es justamente una estatal. decisión del dictador Pinochet. Fíjese qué diferencias que hay, inclusive con lo que pasó en la Argentina, en donde hubo una zona, un área de cuestiones productivas, entre ellas la estratégica del cobre, que no se privatizó nunca. No se privatizó. Bien. Se privatizó una parte. Pero eso no fue por Pinochet. Se privatizó una Eso- parte. Fue por Pinochet, No. eso, en la época de Pinochet. Eso es Codelco, pero hubo otras minas que sí están privatizadas. Bueno, y hay estoy capital hablando de extranjero. lo fuerte. No, hoy día la minería privada le aporta más a las arcas chilenas que Pero la minería estoy estatal. hablando de aquel momento, no estoy hablando. La cosa de las reformas Por favor, económicas. de uno, Hay una confusión. Yo sí tendría que oponer a algo, a un régimen populista, diría que tiene que ser un régimen muy republicano y muy democrático. Cierto. Pero no necesariamente asociado con el régimen económico. O sea, Totalmente. vos estás haciendo Sí, señor. populismo versus libre mercado, no tiene nada que ver. Correcto. O sea, acá el tema es, ¿sos populista o sos bien republicano y bien democrático? Esta es la diferencia. nada que ver con el Ahora, modelo dentro de libre este marco, que es mercado, ¿no? democracia y republicana, puede haber un sistema en donde el Estado no sea absolutamente libre mercado, sino que haya regulaciones que tiendan a generar mayor equidad, etcétera. Yo no lo hago así. Muy rápidamente. Primero, la calificación de populista es altamente subjetiva. Acá lo que importa es si hay funcionamiento de los partidos políticos de acuerdo a las constituciones. Después uno dirá, este es populista, y otro dirá, el otro es de derecha o es de izquierda. Ahora, pensar que la libertad económica puede pasar por alto lo que fueran las crueles dictaduras No, eso no. latinoamericanas, me Pero parece espere, eso es algo que yo no he dicho. Y hablar de la Eso es algo que obsesión yo no he igualitaria, y déjame hablar. Pero yo no lo he dicho. Y me dejás hablar. Y hablar de la obsesión igualitaria en el continente más desigual del planeta, según las Naciones Unidas. ¿Y en qué hay que me ser pa- igual? Por las Yo te políticas escuché, socialistas es yo los desigual. escuché y ustedes también tienen que aprender a escuchar, jóvenes. Entonces, me parece que acá los problemas en Latinoamérica son de concentración, de desigualdad, de extranjerización y además de una decadencia de la dirigencia política, pero además de la dirigencia de la decadencia política. Entonces, decir que hubo libertad económica en la época de Pinochet es desconocer que Chile fue sometido a uno de los peores sistemas en confluencia de Pero, sectores Eduardo, privados Eduardo, concentrados el modelo económico y el chileno- régimen... El modelo A ver, lo que se le económico acusa chileno del ganó elecciones neoliberalismo. durante 20 años. A ver, por ¿Qué favor. modelo económico? Por favor, Perdón, chicos, a ver, elecciones durante 20 años No, se fue Pinochet económico. nunca se presentó a elecciones. Ahí te lo está diciendo. Es Él es obvio, chileno. usted no- él A es ver, chileno. chicos. Nosotros somos modelo chicos. económico. Hay muchos invitados en este local. Sí, pero por modelo favor. económico. Gloria. ¿Qué modelo económico? ver. La concertación no defendió a Hernán Pi- Pinochet. Defendió A ver. el sistema económico. A ver, por favor, chicos. Gloria, te escucho. Tener libertad económica no implica tener libertad individual. Ahí está China, que tiene libertades económicas desde las reformas de Deng Xiaoping Es y que no hay 20 libertad son individual. en China, Pero usted no acordate. puede decir que no hay libertad económica en Chile porque hubo una dictadura que atentaba contra las libertades Exacto. individuales donde murieron 2.700 personas. Por supuesto que eso es desdenable, claro que sí. Pero ahora está la otra cosa, la igualdad. ¿Igualdad en qué? En la teoría de la igualdad es que si todos tenemos la misma cantidad de materiales, entonces la gente se va a portar bien. ¿Igualdad en qué? En No, no es celulares,
en está refrigeradoras, confundido. en lavadoras. Igualdad material, ¿en qué? Porque la brecha siempre es de cosas materiales. Nunca es igualdad ante la ley, nunca es que haya Estado de Derecho. Siempre el argumento igualitario es a este imaginario de que si todos tuviéramos la misma cantidad de objetos, todos nos portaríamos bien. Si eso fuera así, no habría millonarios ni narcotraficantes que están podridos en dinero y que violan la vida, la libertad y la propiedad privada de otros seres humanos. No es verdad que la igualdad material hace a la gente ética. No puede el mercado darle ética a usted. Usted es el único que puede decidir ser ético o no, independientemente de si vive en un sistema económico comunista o de libre mercado. Sí, Julio, por favor. Van a hablar todo, no se desesperen, sí. El populismo vendría a ser la degradación de lo popular. En la Argentina, la degradación empezó con el liberalismo de Martínez de Oz. Yo fui diputado en el 73, había un 5% de desocupación, debíamos 7.000 millones de dólares. El liberalismo de Martínez de Oz, continuado por el liberalismo de Carlos Menem. La Argentina retrocedió en el liberalismo. El estatismo es nefasto en algunos casos. Los límites del Estado al poder de lo privado son lo único que salva a una sociedad de un nivel de injusticia y estallido. Yo en eso prefiero los países del norte de Europa que tienen un Estado coherente, prefiero Europa y no me enamoro del hecho de la competencia libre, porque es más, lo que destruye, en Argentina se nota, la miseria y los caídos vienen después del liberalismo, no antes. Que el estatismo de Cristina no sirvió para nada, eso lo firmo. Pero esto es otra cosa. Porque sí, solo brevemente, todos los países nórdicos que se admiran se hicieron ricos antes de crear los estados de bienestar, eran muy iguales antes de crear los estados de bienestar, y hoy están todos dentro de los países con mayor libertad económica del mundo, y este país está entre los países con menor libertad económica del mundo, para dejarlo claro nada más. Sí, por favor. Yo les puedo dar dos ejemplos de países donde vamos a dejar afuera cualquier análisis en cuanto a dictaduras o no. Brasil, comparado el gobierno de Rousseff con el gobierno de Temer. El gobierno de Temer es mucho más liberal. De los senadores que llevaron a impeachment a la presidenta, el 60% tiene causas por corrupción. De los parlamentarios que acompañaron a la asunción de Temer, 5 de los 6 tenían causas por corrupción. La presidenta fue destituida por una vía institucional y hoy Brasil es más liberal, pero no quiere decir que eso sea menos corrupto, con lo cual... No es más liberal. No, a ver, la hipótesis, el plan económico de Temer es mucho más liberal que el de Rousseff. No lo podemos discutir. Ese es uno de los países. El segundo país, Paraguay. En 2012 a Paraguay se le evaluó echarlo del Mercosur por el golpe parlamentario a Lugo y la llegada de Cartes al poder. Cartes en esa época era denunciado como el principal contrabandista de cigarrillos a la Argentina. Hoy es el país más fuerte dentro de lo que queda del Mercosur que podría definir o no si echan a Venezuela o no. La hipótesis de que a menor proteccionismo dentro de un gobierno baja la corrupción, en estos dos casos no se da. Y no estamos hablando de la dictadura de Pinochet, no estamos hablando de ningún otro régimen más que uno democrático. Que uno puede estar de acuerdo o no con las formas en que fueron destituidos los presidentes, pero la hipótesis que vos estás dando en estos dos casos no se cumple. Igual Chile económicamente, discúlpenme, saquemos a Pinochet porque nadie puede reivindicar esa vergüenza. Por eso somos dos países que tuvieron vías democráticas. Coincido con tus números, tienen una economía muy diferente a la nuestra, un país mucho más chico, una inflación de 4%, un cuestionamiento a Bachelet, que en su segunda vuelta tiene un hecho de corrupción vinculado a su familia, pasó de un gobierno de Bachelet a Piñera y volvió a Bachelet sin mayores inconvenientes, la gente cambió, votó, no pasa absolutamente nada. Y si nos referimos a los números económicos de ustedes comparado con los nuestros, nos guste o no nos guste, nos pasa por arriba. A ver si nos pasa por arriba. Gloria. Hay que entender que lo que pasó en los años 90 con las derechas nefastas y corruptas no tuvo nada que ver con liberar el mercado. La mayoría de privatizaciones que se dieron en la región fueron a través de un mercantilismo estatal, de capitalismo de cuates, donde tanto Menem como el presidente de mi país le dieron en concesión monopólica privatizaciones de telecomunicaciones, hidroeléctricas a sus amigos. Eso no es libre mercado. Libre mercado es todo el mundo puede competir. ¿Y quién competir impuso bajo la eso? misma regla. A ver, un minuto. La derecha corrupta. La derecha corrupta es la responsable
de que el socialismo... Washington, el consenso si de usted Washington. analiza el consenso de Washington, hablemos del consenso de Washington, 10 puntos, disciplina presupuestaria, nadie gaste más de lo que le ingresa. Así no fue después a Liberalización nosotros. del tipo cambiario, privatizaciones Pero después le tomás la abiertas. clase, Si Campolongo. uno analiza Él el es consenso de profesor, sí. Washington, no se cumplió. De 10 puntos, 9. Claro, toma el examen oral acá. Claro, que es muy bonito ponerle la etiqueta de libre mercado a lo que es mercantilismo estatal. Sí, a ver, Uruguay, María. Uruguay es A mí me parece Sí. que México, A ver, Chile no puede ser un ejemplo del país al que aspiramos. Chile es un país profundamente desigual, no hay acceso a la educación superior, la gente, los estudiantes no pueden ni Bueno, el llegar a- presidente lo puso como no ejemplo hay- en su primer discurso. Bueno, ¿verdad? eso es la visión de modelo. Macri, No es digamos, verdad, pero es no es un verdad país lo que que dice. sigue Ahora siendo voy. muy desigual, que hay mucho problema de... Yo tengo familia en Chile, digo, no tienen problema con inflación, hay mejor acceso a la vivienda, tienen un montón de problemas de acceso a la salud, para no hablar de la falta de acceso a la ¿Y educación. cuál es el ejemplo en enorme- Latinoamérica? Bueno, el ejemplo mejor es Costa Rica. Es el país de mejores instituciones, de mejor democracia y de mejor Pero es reparto así, de la María. riqueza. ¿Cuánto- No fabrica nada. No, pero no tiene que importa. ver con eso. Sí, fabrica chips. Sí. Es un país súper desarrollado, metido en el mundo de los chips. Sí. Uruguay es populista. A ver. Santiago, Uruguay Sí. es populista para ellos. A ver, Uruguay. A ver. Sí. Bueno, Mujica no cumplió nada de lo que decía. La educación, él decía, era la base fundamental, no invirtió en educación. Luego decía que la mejor ley de medios era la ley que no existía y lo primero que metió fue una ley de medios copiada de Ecuador, que es uno de los países que está sufriendo mayores atrosos a la libertad de expresión. Entonces, si vos tenés un presidente que te promete una cosa y a la hora de actuar hace otra, eso es populismo, A es ver, engañar ¿qué- a la gente. Le tocaste al PP, sí. No, creo. Sí. Primero, Uruguay es para mí absolutamente popular. No solo sigue ganando las elecciones, sino que logró un nivel de integración. Ahora, ellos usan una vara para medir lo que no les gusta, donde el populismo llega hasta el Papa. Todo lo que es popular. Aquí lo Del tenemos otro en lado, el del A otro ver, lado. El Papa es popular. Para que esté el Papa también. Yo quería, ¿puedo Desde decir la algo? gona del Papa pasamos. ¿Está el Papa en este libro? Sí, también? está en el Hay que- capítulo A ver, de por favor. David. Quiero saber qué dice Hay el un, Papa. hay un capítulo en el ¿Para que libro, le están tocando al Papa? Es como tocar así. Están con tocando mucho la fibra. respeto en todo caso, pero hay un Todos con capítulo- mucho respeto acá igual, sí. Por supuesto. Te escucho, Axel, por favor. Mira, yo quería decir un par de cosas que se hicieron que no son efectivas. Chile tiene una tasa de estudiantes en proporción a los que pueden ir a la universidad promedio del país de las OECD, de los países desarrollados. Primero. universitaria? Universitaria. Segundo, Chile tiene niveles de desigualdad, según lo estudia el profesor Claudio Zapelli, que se los puedo mandar con mucho gusto, de la Universidad Católica de Chile, uno de los grandes economistas del país, de desigualdad decreciente radical en los últimos 30 años. Nunca ha habido más movilidad social en la historia de Chile que hoy. Y tenemos mucho menos pobreza que hace 30 años, que era 50%, hoy día es un 7%. Como bien decía, tenemos muchos Algunos mejores indicadores indicadores económicos. Y en la materia de salud y todo lo demás, tenemos los mejores indicadores de desarrollo humano en general, medido por las Naciones Unidas, de la región. Entonces, Costa Rica es un buen ejemplo, sí, también, pero Costa Rica también está entre los países con mayor libertad económica de la región. No es el caso de Argentina, no es el caso de Bolivia, no es el caso de Ecuador. Entonces, vamos viendo las cosas también como son. Y en el caso de lo que decimos del Papa Francisco, con mucho respeto, por supuesto, nosotros hacemos una pregunta, que se la formula la pregunta la revista Newsweek en Estados Unidos. ¿Es el Papa, se lo pregunta la revista, no lo estoy diciendo yo, ¿es el Papa un socialista? Y nosotros citamos al profesor de Harvard, Ricardo Hausmann, el venezolano, donde él mismo le refuta al Papa dichos que ha tenido él sobre el capitalismo, que no son efectivos desde el punto de vista de la evidencia empírica ni del análisis teórico. Y le explica al Papa que en realidad lo que pasa con la pobreza en América Latina, y termino con esto, es que se propaga precisamente porque lo que falta es desarrollo económico que deriva del capitalismo. Y eso es una evidencia que ningún economista serio en el mundo puede negar. No, bueno, son posturas ideológicas. Yo no creo que la Es libertad... todo basado en estudios. No. Yo no creo, te pido que respete, por favor, que la, trotskismo de la un derecha. segundo, que la libertad de mercado. Yo no creo que la libertad económica sea la solución de todo. La verdad que nos fue bastante mal por seguir eso. Yo creo que el gran drama de América Latina es todo lo contrario, tener una dependencia funcional de un recurso único. Chile lo tuvo con el cobre, como bien dijo el maestro Campolongo, Argentina lo tiene con la soja y Venezuela lo tiene con el petróleo. Está clarito, se cayó a pique el precio del petróleo y en Venezuela no tenés papel higiénico. Entonces lo que digo es, alguna vez como región dejemos de depender de un recurso único. El problema es lo pendular. Yo lo que creo que a mí me parece que petroleros. tendríamos que ser un poco más moderados en el análisis porque es el riesgo de lo pendular en la región. Ya hemos visto cómo para pasar de estos regímenes a los que describen como regímenes populistas, caemos en esta cosa pendular de irnos a los regímenes liberales de derecha. Entonces yo digo, ojo con el péndulo. A mí me parece que la corrupción no tiene ideología y en eso coincido, pero sí es mucho más deleznable
indesnable la corrupción de los gobiernos que se dijeron progresistas, que vinieron a cambiar la realidad social de nuestros países tan desiguales y terminaron robando. Los gobiernos progresistas y de izquierda de América Latina tenían una deuda histórica con los pueblos desiguales y la verdad es que no la cumplieron, porque lo que hicieron fue llenarlos de corrupción y robar. Sí, por favor, Adrián. A mí me parece esto, porque ellos contraponen mucho Chile y Uruguay, y yo a Chile y Uruguay lo pondría en algo, una similitud interesante, que es, son países que han tenido una política de mediano y largo plazo que han podido sostener, con gobiernos más de izquierda o gobiernos más de derecha. Y eso sí me parece una cosa bastante sensata que ocurrió en ambos países. Ahora, y sigo insistiendo con esto, que la contraposición al populismo sea el libre mercado es conceptualmente equivocado. ¿Qué sé yo? La contraposición al populismo es un gobierno republicano y democrático, que puede ser en lo económico más de derecha y más de libre mercado, o que tenga un rol más importante del Estado. Y creo que, insisto en esto, me parece que lo interesante tanto en Chile como en Uruguay es, y esto nos falta en Argentina, y retomo un poco lo que decía Débora, la Argentina vive en el péndulo, ¿no? Es de acá para allá. Y tal vez podamos encontrar algunas políticas de largo plazo que nos permitan tener un crecimiento y un desarrollo más sostenible. Por favor, Axel, sí. La contraposición más propia al populismo, y el libre mercado es un elemento de eso, es el Estado de Derecho, lo que los americanos llaman el rule of law, que no es el estado de legalidad de la tradición legalista positivista que tenemos en América Latina, que cada vez que el gobernante quiere incrementar el poder, hace una ley, cambia una constitución para incrementar su poder. La tradición del Estado de Derecho es limitar el poder del gobernante. Cuando uno limita el poder del gobernante, surge automáticamente el mercado, lo que no quiere decir que el Estado no cumple ningún rol, por supuesto que tiene que cumplir un rol. De hecho, el rol más importante... es muy importante, para ustedes, que son de concepción liberal claramente, ¿qué rol tiene que cumplir el Estado? El Estado, la más importante, es garantizar propiedad, libertad y seguridad. Si tú no puedes llegar y apoyar a los que más lo necesitan, focalizadamente, subsidiariamente, pero no garantizar beneficios. Ha habido gobiernos el tema del que garantizaron en lo económico el libre mercado, pero que en lo político no garantizaron ni república ni democracia. ¿Me entiendes lo que te digo? O sea, estamos asociando mal. Pero no, Adrián, política económica estoy populista totalmente en desacuerdo. El modelo chileno empezó con Hernán Vigi, ministro de Economía. Fue a elecciones, perdió por poquito con Patricio Eulin. El modelo económico permaneció con Patricio Eulin, que era demócrata cristiano. Así es. Después hubo presidentes socialistas. Primero vino un demócrata cristiano como Eduardo Frei, que respetó el modelo chileno, y después Ricardo Lagos. Es decir, la oposición progresista y socialista, la concertación chilena, respetó a rajatabla siempre el modelo chileno. Con lo cual, acá no es una cuestión de ¿Te acordás cuando venía Vigi, lo traía Bernardo Neustadt todas las noches? ¿Te acordás de eso en la época de la dictadura? ¿Te acordás de eso? Gana las elecciones de Chile y que me los desmienta el señor. Así es. A ver, diputada. La verdad que esto de que el populismo es mala palabra me preocupa. Y me preocupa también teniendo un chileno acá. Río Negro es una provincia vecina de Chile. Nosotros tenemos... recién decías que el Estado tiene que garantizar la seguridad, la justicia y la educación y la salud pública, porque te digo, los chilenos vienen a mi provincia, a la escuela, a los hospitales, eso no, eso es mucho populismo para ustedes. Nosotros tenemos muchos argentinos trabajando en Chile que se van de las políticas desastrosas de este gobierno que los ha dejado desempleados, no de este, del anterior, del gobierno anterior, no de este. Sí, pero capitan allá. Ahora Bachelet está planteando que el por tema favor, de la universidad... maestro. No, yo tengo que irme, pero no, en serio. No, por favor. Ahora este quilombo lo armó usted. En serio, el trotskismo de la derecha me parece maravilloso, porque termina cuestionando la democracia. El problema es que la libertad de empresa es más importante que el derecho al voto, a la justicia y a la educación. La verdad que me deslumbra, pero como tengo trosco de izquierda, los troscos de derecha me dan un camino de equilibrio que me va a permitir transitar la normalidad. Gracias por estar, Gracias por estar. Ustedes se quedan, Hay un cierre preparado para ustedes, es una sorpresa. Ahora entre Pepe Mujica. Sí. Gracias por estar, María. Gracias, Adrián, Gracias. Seguimos acá con los chicos que han metido el dedo en la llaga, por favor. Está buenísimo, está muy bueno. Está muy bueno. Muy buen debate. ¿Sabés qué te diría? Chile tiene una clase dirigente más madura que la Argentina. Si yo no digo eso, tiene política comemos nosotros. Todo muy lindo, pero no comemos. Bueno, qué quilombo, por favor, tranquilo. Todos quieren hablar, ya voy. No me levantan la mano, ya voy. Voy a repartir números. Cristina volvió a Capital, habló hoy a la tarde y dijo lo siguiente. ¿La vemos? Mirá. Un hecho, Plaza de Mayo, con
lo que se dio en llamar el verdurazo. Paralelamente, en un lugar muy lindo que construimos, que es el Centro Cultural Kirchner, se desarrollaba una comida muy paqueta. Yo creo que la brecha es lo que vimos hoy en la plaza. Yo creo que la brecha es cuando hay argentinos que no pueden comer y otros que tienen para hacer lo que se les cante, ¿viste? A ver, gorilas. Hay gorilas que son gorilas, tienen historia para ser gorilas. Por ejemplo, Federico Pinedo. Ahora hay otros que no tienen esa historia, ni esa identidad, ni nada, que son aspiracionales, porque identifican en el ideario al gorila como el tipo de clase alta, el tipo fino, el tipo que viene de familia, el tipo que viene de la aristocracia. Entonces, de repente adhieren a un partido, a una idea, porque creen que de esa manera logran el estatus que tienen que tener. Esos son los monos, digo yo. Dice Moni Gorelli, yo pienso en usted. A ver, explíqueme todo. Es un pensamiento anacrónico y, si me permitís el término, bastante berreta. Muy berreta, porque es querer hacer una cosa clasista sin llegar a hacerlo. Esto no es el espíritu del peronismo, lo digo así. Esto es lo que generó, entre otras cosas, subrayo, la derrota del peronismo, la división, la derrota, sí, del kirchnerismo. Permanentemente la división de los argentinos, gorila, los buenos, los malos, la oligarquía de los pobres, como dijo alguna vez Guillermo Moreno. Después da otra frase Cristina y dice, hay 1000 asaltos, y no te lo dice ningún canal de televisión. Cristina, que hace 2 años, o 1, decía que la inseguridad era marketing y que estaba fogoneada por los medios de comunicación. Bueno, ¿cómo cambian las cosas cuando vos estás del otro lado del mostrador? Me parece que lo que le duele al kirchnerismo es que el relato quedó herido de muerte. Cuando vos vendías redistribución del ingreso y terminaste, como dijo la UCA, con 29% de pobreza, por más que digas lo que digas, es muy difícil recuperarse. Y Alejandro Dolina, que es un tipo muy inteligente, el otro día en una entrevista dijo, perdimos por idiotas. Y me parece que cuando uno junta algunas de las características de lo que fue la gobernación de la provincia de Buenos Aires y lo que propuso Cristina para superar eso con Aníbal Fernández, decís, bueno, Dolina puso el toque de equilibrio. A mí lo que me da una gran pena es lo que antes decía Débora. Los que tomaron el desafío de luchar por la desigualdad, terminar en el Country Abril con esa caja fuerte disfrazada. La imagen del dragón, la porque verdad, es la imagen patético. del día, sí. Hay mucha gente que demanda todavía una visión. Pero me parece interesante desde el punto de vista que, porque bueno. más allá que el dragón tenía algo, no tenía nada adentro, había una caja fuerte, la justicia investigará o no, pero es un símbolo en sí mismo, ¿no? Sí, pero es un doble discurso tan evidente, porque vos escuchás ahora una sociología barata. Y atrás de eso hay estancias, hay corrupción, hay negocios, y la verdad que sigue habiendo una demanda de igualdad. Siempre en pos de los pobres. Sigue habiendo muchísima gente que quiere participar, que quiere el crédito blando, que quiere una ley, que quiere hacerlo institucionalmente y en partidos políticos serios. Eduardo, anda un ejemplo más cercano a la doctora, la caja de seguridad con esa cantidad impresionante de dinero de la hija o de no sé quién es. Vayamos a ese ejemplo, porque la doctora habla de hambre, se refiere a la Plaza de Mayo, se fue hace muy poco y dejó el país con 30%. Por ahí habla de los en ese gorilas. caso tendría que compartir, ¿no?, con el gobierno actual, que tiene 4 puntos encima, pero lo dejó con 30%. Por ahí no lo sabe, como viven en otro mundo, ¿no? Pero Ella hablaba de los gorilas aspiracionales, y yo me pregunto si no es aspiracional también el discurso de Cristina Kirchner, permanentemente aludiendo a un sector social vulnerable desde Recoleta o desde las propiedades millonarias o desde los ahorros que hemos visto en dólares, ni que hablar de todas las causas de corrupción que tramitan en la justicia. Yo coincido un poco como síntesis de la noche de hoy, el simbolismo del dragón y lo que estábamos discutiendo acá con los colegas, que los gobiernos que vinieron a cambiar la enorme desigualdad de América Latina, los gobiernos progresistas, los gobiernos de izquierda o de centro izquierda, nos dejaron con una deuda realmente muy grande. Es muy lamentable el sabor amargo de la corrupción de esos gobiernos que tenían, para mí, un compromiso moral mucho mayor que aquellos otros que tienen un perfil ideológico distinto. Claro, sí, para separar, ¿para qué quiero despedir a los chicos? Chicos, cuando los quiero despedir, tengo miedo de todo lo que van a decir porque vamos a empezar de nuevo el programa. Así que hagan un cierre, por favor, digan lo que quieran, obviamente. No, después de haber visto esto, yo creo que es evidente que los regímenes populistas, que pueden ser de cualquier corte, obviamente el socialismo del siglo XXI fue el que mejor lo capitalizó desde la entrada de Hugo Chávez y todos los que están acá,
Es muy eficiente a la hora de insultar, de utilizar la falacia dominem, de dividir a la sociedad con odio. No es un discurso que esté basado en lo que la historia nos enseña, en lo que la lógica económica nos dice que es correcto. Es un discurso entonces que no se le puede ganar por la violencia, porque a través de la violencia ellos son los expertos. Entonces yo invitaría a los argentinos a recordar que son las ideas y somos lo que pensamos, y son las ideas las que dirigen nuestras acciones. Y si nuestras ideas están basadas en falacias, en insultos, en ataques, y no en analizar desde una manera desapasionada qué es lo que funciona para que la gente salga de la pobreza, lo mejor es que puedan pararse en sus propios pies, puedan ser ellos los autónomos. Volver a la gente dependiente de un gobernante de turno no es sacarla de la pobreza, porque cuando ese gobernante salga, otra vez están en situación de necesidad. La mejor manera de empoderar a las personas es empezando por una riqueza mental. Educación. Sí. A ver. Yo quería simplemente cerrar diciendo que en esto parece que todos vamos a estar de acuerdo después de haber visto el video de Cristina, y me parece una nota muy feliz para cerrar el programa, pero sí invitarlos a leer un paper muy interesante que se publicó por académicos de Harvard y el MIT y Columbia, donde ellos hacen un análisis de la redistribución del ingreso en distintos países del mundo también desarrollados. Y la conclusión a la que llegan ellos es que la redistribución del ingreso no hay evidencia que te garantice mayor igualdad. Es más, por los mecanismos fiscales que utiliza y la captura que se produce de grupos de interés de la redistribución del ingreso, y esto también en países avanzados, muchas veces puede incrementar la desigualdad. Entonces seamos cuidadosos. Hay que hacer redistribución, pero no es llegar y decir que con redistribución resuelve la desigualdad. Es mucho más complejo que eso. Gracias, chicos, por haber estado, ¿eh? ¿Cómo lo pasaron? ¿Bien? Muy bien. Excelente. Qué linda está, señorita, usted. Ay, gracias. ¿Tiene novio o no? ¿Marido? No, sola. Tenga cuidado, ¿eh? De Campolongo, Campolongo. ¿Eh? Fue profesor de la señorita. ¿Eh? Fue profesor. No me dio bola, intenté y no me dio bola. El día que yo hable Campolongo. Nunca se mezcla. No hay que mezclar. No hay que mezclar. Pero ya pasaron varios años, ¿no? Pasaron varios años. Nunca lo atraje, traté incluso en clase y no pude. Va a salir corriendo a comprar pastillitas, mira. No se dio cuenta. No le des, no le des una chance porque mira. Bueno, gracias Ricardo Maidana, director del Palacio de la Papa Frita, donde siempre se nos hace para comer. Muchísimas gracias, mandó comida riquísima. Miren el polis buenísimo que tengo hoy. Divino. ¿Viste la camisa divina que tengo de Liguria? Tiene palmeritas, ¿se vio o no? Divina. Gracias, Liguria, por supuesto. Sigan con Alejandro Fantino. Mañana en Peditos a PAME y a GH estamos nosotros, como siempre, con este programa apasionado, gigante, desmesurado, criticado, imitado y tantas cosas más intratables por la pantalla de América. Chau.